Bien, en este vídeo seguimos con el tema de reacción de transferencias de electrones, son las reacciones de redox. Y lo que vamos a ver en este vídeo son las valoraciones o volumetrías de oxidación-reducción. Las valoraciones redox son similares a las que veíamos en el tema anterior de ácidos y bases. La única diferencia es que en vez de tratar con ácidos y con bases, se trata con oxidantes y con reductores. En este caso, en el caso de las valoraciones redox, un agente oxidante se puede valorar haciéndolo reaccionar con un agente reductor o viceversa, alcanzando el punto de equivalencia cuando se ha añadido suficiente agente oxidante para que reaccione con la cantidad de reductor existente. Ese sería el planteamiento, igual que hacíamos en los ácidos y en las bases. Para determinar el momento exacto en el que ocurre, el momento de equivalencia en el que ocurre esa valoración, pues se suele utilizar un indicador redox, que también es una sustancia que cambia de color, que normalmente suele ser una de las propias sustancias que intervienen como oxidante o como reductor en la reacción. Por ejemplo, el permanganato de potasio es un buen indicador que cambia de color a incoloro cuando pasa de permanganato a manganeso 2, de su forma oxidada a su forma reducida. ¿Cómo haríamos el estudio de esa valoración? Bueno, pues teniendo en cuenta que seguimos aplicando ese concepto heredado de Richter de los equivalentes gramo, sabiendo que un equivalente gramo de oxidante oxida a un equivalente gramo de reductor. Igual que hacíamos en el tema de ácidos y bases, un equivalente gramo de ácido pues se neutralizaba con un equivalente gramo de base. Aquí son oxidante y reductor. ¿Cómo calculábamos el equivalente gramo? Bueno, pues el número de equivalentes gramos se calculaba multiplicando el volumen del oxidante por la normalidad del oxidante o del reductor. ¿Cómo calculamos el peso equivalente? Que en algún examen ha caído. Calcula el peso equivalente de oxidante o reductor. Para calcular el peso equivalente, por ejemplo, del permanganato de potasio, pues dividiríamos el peso molecular del permanganato de potasio entre la valencia, es decir, el número de electrones que intercambia. Si el permanganato de potasio, que actúa el manganeso con 7, pasa a manganeso 2, como ha intercambiado 5 electrones, pues en ese caso su valencia es 5. Y si utilizamos estas ecuaciones de volumen por normalidad, teniendo en cuenta que la normalidad es la molaridad por la valencia y la molaridad es el número de moles entre el volumen, bueno, pues los volúmenes se podrían simplificar y en vez de esta expresión tener esta otra, en función de los datos que nos den. Si los datos que nos dan son gramos, la sustancia podemos calcular el peso molecular y la valencia la obtenemos del ajuste de la ecuación, pues podríamos utilizar esta ecuación para hacer la valoración. Lo que nos tiene que quedar claro es que la valencia de un oxidante o la valencia de un reductor coincide con el número de electrones que ceden o que cogen por cada mol de sustancia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en muchas de las reacciones la propia sustancia que actúa como oxidante o como reductor puede ser el medio en el que tiene lugar, es decir, puede ser el ácido que nos ayuda a que la reacción se lleve a cabo. De tal manera esa reacción tiene una doble estequiometría. Una parte es la cantidad de ácido que se utiliza como oxidante o como reductor y otra parte es el ácido que se utiliza como medio. Por eso la fórmula anterior no valdría en esos casos. ¿Cuál es el mejor mecanismo, por tanto, para hacer las valoraciones? Pues en vez de utilizar las fórmulas anteriores, utilizar pues, como un problema de estequiometría de los que veíamos al inicio del curso a partir de las ecuaciones ajustadas. Vamos a ver un ejemplo aplicando el cálculo de las dos maneras y vemos así cómo se haría. Por ejemplo, en este ejercicio nos dicen, se valoran 50 mililitros de una disolución de sulfato de hierro 2 acidulada con ácido sulfúrico, que sería el medio, con 30 mililitros de permanganato de potasio 0,25 molar. ¿Cuál sería la concentración del sulfato de hierro 2 si el permanganato de potasio que tenemos ahí, todo el ion permanganato, pasa a manganeso 2 y el hierro 2 que esté disuelto pasa a hierro 3? Es decir, me están dando los iones que cambian los elementos que cambian su número de oxidación. Si procedemos en primer lugar a escribir la semireacción de reducción, veríamos que el ion permanganato pasa a manganeso 2, de permanganato a manganeso 2. Para ajustar esta ecuación iónica, en primer lugar ajustar los elementos que cambian, manganeso, manganeso, ya están, hay uno y hay uno.
Ajustar el oxígeno, como hay 4 oxígenos, añadíamos en el otro miembro 4 de agua, y al agregar 4 de agua, pues nos aparecían 8 hidrógenos que tenemos que ajustar en el primer miembro añadiendo 8 protones. Carga total que tenemos en el primer miembro, 8 positivo y 1 negativo, son 7 positivo, y de 7 positivo pasamos a 2 positivo. Por tanto, ¿cuánto tenemos que sumar? ¿Cuántos electrones cogen? 5, que son los que concuerda al pasar de manganeso actuando con 7 a manganeso actuando con 2. ¿Y cuál sería la semireacción de oxidación? Bueno, pues aquí sería el hierro que pasa de hierro 2 a hierro 3. No hay que añadir nada, simplemente ajustar los electrones. Para pasar de 2 a 3 hay que perder un electrón. Como arriba se cogen 5 electrones y abajo se pierde 1, y el número de electrones que se coge y se cede ha de ser el mismo, la ecuación de abajo tendremos que multiplicarla por 5. Y al multiplicar por 5 y sumar, bueno, pues la ecuación iónica global que nos quedaría sería la que se muestra ahí en pantalla. Esta había que trasladarla a pues la ecuación global, pero con esta ecuación iónica ya sabemos la proporción en la que se unen las diferentes sustancias y los electrones que intercambian. Por tanto, ya podemos hacer el ejercicio de valoración. Vamos a ver el primer método, es decir, mediante el cálculo de los equivalentes gramos, que como hemos dicho se calcula multiplicando el volumen por la normalidad. Es decir, volumen de oxidante por normalidad de oxidante es igual a volumen de reductor por normalidad del reductor. Y como la normalidad es la molaridad por la valencia, bueno, pues la fórmula quedaría de esta otra manera. ¿Cuál es el volumen de oxidante? Bueno, pues nos dicen que tenemos 30 mililitros de permanganato de potasio. Pues 30 mililitros. ¿Cuál es la molaridad del oxidante? La molaridad era 0,25. Pues 0,25. ¿Cuál es su valencia? El número de electrones que intercambia por mol de sustancia. 5. Pues 5. ¿Cuál es el volumen del reductor? Del sulfato de hierro 2. Pues 50. Porque teníamos 50 mililitros. Bueno, esto habría que expresarlo en litros, sí, tendremos que haber expresado esto en litros y esto en litros, pero como los dos están expresados en la misma unidad, pues si lo quedamos en mililitros tampoco pasaría nada, porque para pasar a litros habría que dividir por 1000 y dividir por 1000, por tanto dividir los dos miembros por el mismo número, pues la igualdad no varía. Por molaridad del reductor, ¿cuál es la molaridad del reductor? Es la que me piden, y por el número de electrones que intercambian por mol de sustancia. Por cada mol de hierro 2 se intercambia un electrón, pues valencia 1. Prescindimos del signo. Si de aquí despejamos la molaridad del reductor, obtendríamos un valor de molaridad del reductor 0,75 molar. Esto sería mediante el uso de las fórmulas. Si en vez de utilizar la fórmula queremos utilizar la ecuación ajustada que tenemos aquí, pues lo que tenemos que ver es la proporción en la que se unen las dos sustancias que intervienen en esta volumetría o valoración, que son el permanganato y el hierro 2. Por tanto, si utilizamos la ecuación ajustada, lo que tenemos que ver es que por cada mol de oxidante, por cada mol de permanganato, se necesitan 5 moles de hierro 2. Por tanto, el primer paso que tenemos que hacer es calcular cuántos moles tenemos. ¿Cuántos moles tenemos de permanganato? Del que conocemos ambas magnitudes, molaridad y volumen. Bueno, pues el número de moles de permanganato, el oxidante, sería su molaridad por su volumen. 0,25 por 0,03, 0,0075. Partiendo de ese número de moles y teniendo en cuenta esta proporción, mediante un factor de conversión, pues calcularíamos cuántos moles de sulfato de hierro 4, porque 0,075 moles de permanganato por 5 moles entre un mol de permanganato de potasio nos quedarían 0,0375 moles de sulfato de hierro 2. ¿Y cómo calcularíamos la concentración? Pues como sabemos que la molaridad del sulfato de hierro 2 es el número de moles partido por el volumen, el número de moles lo tenemos aquí, el volumen son 50 mililitros, que expresados en litros son 0,05, pues nos quedaría 0,75 molar, que es el mismo resultado que teníamos anteriormente.